Radio Funglode presenta Salud Global. Les habla el doctor Héctor Eusebio en su programa Salud Global. Hoy tenemos como invitado al doctor, amigo, compañero, Carlos de Los Ángeles, psiquiatra de larga data, profesor universitario, que no podemos gastar 5 minutos hablando de su currículo, pero ya sabemos de quién se trata. Doctor, desde hace mucho tiempo se ha estado hablando de los problemas de salud mental. La pandemia ha sido todo un acontecimiento para hablar de eso, pero yo me quiero remontar un poco más atrás. En el 2015, cuando teníamos el llamado manicomio, el 28, como le llamaba la gente, que, bueno, algunos decían que era un almacén de enfermos. Yo quiero que comencemos, que usted me hable de esa etapa y cómo se fue convirtiendo en otro tipo de hospital. Sí, bueno, de hecho, yo viví el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, el llamado Hospital 28 por la población, porque evidentemente quedaba en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Su Sí. primer director fue el doctor Antonio Zaglul, fue quien lo inauguró como director, y en el año 59. Entonces, había una visión humanista de las personas que sufrían de trastornos mentales y los tratamientos eran los que correspondían, claro, a la década de los 50. Habían tratamientos que eran a base de trementina en los muslos, en los cuádriceps, que evidentemente le llamaban abscesos de fijación, porque la persona tenía un dolor tan fuerte en las piernas que no se podía mover. Al no poderse mover y tener este dolor tan grande, desviaba su pensamiento de los delirios y entonces iba recuperando. Era un método cruento que a mí me tocó verlo, pero nunca me tocó utilizarlo, porque ya cuando vine a ser psiquiatra no se usaba el absceso de fijación. Exacto. Bueno, pero las condiciones, a medida que se fue poblando de enfermos mentales de todas las regiones del país, porque era el único hospital psiquiátrico. Entonces venían de todas las regiones, se fue superpoblando a llegar a un momento en que habían 1.800 Wow, enfermos. demasiado. No hay manera de controlar 1.800 enfermos mentales. Entonces allí se daban infecciones, muertes por desnutrición, por accidentes, estando sedados. Por ejemplo, había una cañada que a veces una persona sedada se desaparecía y aparecía ahogado en la cañada. Ese tipo de cosas se presentaron. Entonces, ¿qué ocurre con esos tipos de hospitales psiquiátricos llamados manicomios? Bueno, que terminan sobrepoblados y violando los derechos humanos del enfermo mental. No por maldad, sino por necesidad del servicio, de que no hay abasto, que no hay suficientes enfermeras, no hay suficientes psiquiatras, psicólogos Exacto. para atender. Imagínate. Ni Entonces, médicos suficientes. ni médicos suficientes para atender las enfermedades somáticas que le pueden dar a cualquier enfermo mental, como a cualquier Exacto. persona sana mentalmente, que se puede enfermar no solamente de una gripe, hasta de una neumonía, pero si no puede expresarse y está en delirio, entonces con más razón para que esa neumonía sea letal. Entonces, claro, había que superar ese modelo y costó mucho trabajo a los psiquiatras dominicanos y psicólogos, enfermeras psiquiátricas que se fueron formando en la práctica allí, eh, lograr un cambio. Date cuenta que del año 59-60 hasta el 2015, Demasiado tiempo. fíjate, hay un dato interesante. Todos los hospitales psiquiátricos
de América Latina están fuera de las ciudades. Sí, Porque los normales, que decimos, ¿verdad? No querían tener la locura cerca y lo aislaban en una carretera distante de los núcleos urbanos. Por eso era tan difícil para la familia trasladarse a visitar a su enfermo o ir a llevar un enfermo. Era una odisea. Por ejemplo, date cuenta que venir, qué sé yo, de una región de la frontera, entrar a la ciudad por la región sur, para entonces desviarse a la autopista Duarte, entrando a la ciudad para poder llegar al psiquiátrico, óyeme, una odisea, realmente. Entonces, eh, eso hizo que diferentes medidas de protesta, de presiones que se hacían sobre los gobiernos, nunca tuvieron éxito. Bueno, era una cosa que se necesitaba no solamente el interés del personal de salud, sino también del estamento político. Es decir, lo que llamamos voluntad política. Si no había eso, voluntad política, era imposible. A mí me tocó ser director del hospital psiquiátrico entre el 90 y 92. Bien, bueno, pues hicimos un gran esfuerzo allí por mejorar las condiciones ambientales para el enfermo mental, pero estamos hablando de no lograr grandes cambios estructurales y filosóficos de la atención mental, del enfermo mental, sino que nos limitábamos era a tratar de mejorar la alimentación, de mejorar la dotación de agua, de electricidad, para que los médicos pudieran trabajar en ciertas condiciones, y los empleados en ciertas condiciones, y los enfermos tuvieran cierta dignidad. Por ejemplo, no es lógico que en un hospital psiquiátrico se permita que haya pacientes desnudos. ¿Por qué? exacto. Eso no tiene ninguna explicación. Ah, no, pero ya eso están en el pabellón 5, los crónicos que nadie puede con ellos. Eso no es verdad. Eso es falta de trabajo sobre el enfermo, trabajo de rehabilitación psicosocial. Entonces, ¿qué ocurre? Viene ya para el año 2015 que hay en OPS, Organización Mundial de la Salud, todos los organismos europeos, intentando cerrar el modelo manicomial para un nuevo modelo asistencial adecuado a la farmacología moderna, que recupera muchos pacientes con todos los fármacos modernos que hay, y además a las condiciones de respeto a los derechos humanos que se pretende tener en la era moderna. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí viene que nombran a la doctora Ministra, Altagracia, ministra, la Altagracia, ministra, la nombran ministra, sí, ministra, Altagracia Guzmán, sí. Guzmán Marcelino, y convence al presidente Danilo Medina de la necesidad de romper con el modelo manicomial y le da rienda suelta. Ya veníamos una campaña anterior, desde el año 13 o 2014, el Colegio Dominicano de Psicólogos, en la presidencia de eh, la, la presidenta de ese momento era Eladio Hernández, que Ujú. está en el Centro de Estudios de la Salud de Funglode, y su esposa, que era presidenta del CODOPSI en ese momento, Marta Pérez Mencía. Entonces, habíamos hecho un esfuerzo por hacer un glosario dominicano de trastornos mentales, una guía dominicana que hiciera contrapeso a la que estaba en vigor a nivel mundial, que era el manual de diagnósticos de trastornos mentales de los Estados Unidos, el DSM-4 en esa época. Luego vino el DSM-5. ¿Qué ocurre? Que encontramos muchos escollos, pero se logró que se comenzaran a hacer protocolos, es decir, por diagnóstico de enfermedad, un protocolo Ujú. para cómo manejar cada tipo de trastorno mental.
Entonces, lo que hubiese sido la guía de diagnóstico y tratamiento dominicana se convirtió en un glosario de protocolos que llegaron a ser unos 20. Es decir, que hay 20 enfermedades mentales que tienen un protocolo en la República Dominicana de cómo abordarlo. Pero es muy interesante esto, Héctor, porque ocurre que ahí mismo se presenta la oportunidad en esos 2 años de romper con el modelo manicomial, es decir, cerrando el hospital psiquiátrico Padre Villini y sustituyéndolo por un centro moderno de rehabilitación psicosocial que está funcionando. Entonces, a Tati Guzmán Marcelino le corresponde entrar en la historia de la psiquiatría dominicana siendo pediatra por la revolución en salud mental que se inicia en el año 2015. Entonces ahí viene que hay que gestionar muchos elementos de alta complejidad. Date cuenta que la República Dominicana es tomada de ejemplo por la organización, la Oficina Panamericana de la Salud, y por la OMS, que viene la directora de OPS al país, y dice que el modelo de la República Dominicana, públicamente, el modelo, ya murió la señora, por cierto, el año pasado. Sí, una señora muy preparada, excelente, una intelectual. Dice, el modelo de la República Dominicana es el modelo para aplicar en todos los países de la región. ¿Qué ocurre? Que Altagracia Guzmán Marcelino delega en el director de salud mental, que era el doctor en ese momento, Ángel Ángel Almanzar, Almanza, sí. dirigir la operación de cierre del psiquiátrico y apertura de nuevas unidades en hospitales generales. El doctor Ángel Almanzar me contacta y me convida a que lo acompañe en esto. Obviamente, como habían pasado ya tantos años, 50 años de experiencias frustratorias, yo lo que le pregunto a Ángel Almanzar en ese momento, en su despacho, me hizo ir a su despacho para plantearme la situación. Digo, pero tú me estás hablando algo ahora de verdad, o tú me estás hablando de eh, eh, un titular de periódico político para decir que se va a hacer. Me dice, no, 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 esta vez es de verdad. Está involucrada la ministra y está involucrado el presidente. Yo dije, bueno, si hay voluntad política, entiendo que se puede. Se puede hacer. Sí, entonces me dice, entonces, ¿dónde tú quieres estar? Digo, yo, donde estén los residentes de psiquiatría, donde esté la residencia de psiquiatría. Se va a estar en el hospital Moscoso Puello. Entonces arrancamos por el Moscoso Puello. ¿Por qué? Porque tenía residencia, tenía las condiciones mejores en el sistema, porque tenía un hospital de día que lo había inaugurado el doctor José Mieses Michel con la doctora Zuleika Núñez. Ahí, además de que había un servicio de salud mental, había un hospital de día en el cual el paciente va en la mañana, 9, y se retira a las 3, 4 de la tarde. Se le administra durante ese tiempo sus medicamentos, se le alimenta y además de eso se le dan las terapias, manualidades, etcétera, clubes sociales que se reúnen para que se reinserte. Y de hecho, esa unidad, que es el hospital de día, ha reinsertado en el trabajo infinidad de pacientes jóvenes que han pasado por su enfermedad mental, se han recuperado y han vuelto a su trabajo. Es decir, que era Como una casa de acogida de día, como existe de para día. los envejecientes. Exactamente, de día. Como hay en el sistema, creo que hay 40 unidades para envejecientes, Sí. es decir, para adultos mayores que están en los barrios y ahí hay televisión, juegan dominó, hay comida, se le administra sus medicamentos, se le chequea su presión arterial. Bueno, pues lo mismo que se hace con el envejeciente, se hace con el trastorno mental, que no es nada hay que temer ni del otro mundo. Es más, las unidades donde hay enfermos mentales
en las comunidades. Los vecinos colaboran porque ya tenemos esa experiencia en Villa Altagracia, que hemos tenido viviendas tuteladas. Y colaboran porque son unas personas que ni molestan. Están siempre muy tranquilas, cocinando, limpiando la casa, la vida normal. Bueno, pues entonces, eso es lo que habría que hacer. ¿Qué ocurre? Que entonces había que atender la población que tenía cuadros agudos. Bueno, pues ahí vinieron las unidades de intervención en crisis en hospitales generales, con diferentes números de camas. La del hospital Moscoso Puello tiene 8 camas. Bueno, pero ¿qué pasa? Que tú eres un experto en gerencia hospitalaria. No es solamente tener la cama, es el rendimiento de esa cama por año. Es decir, ¿cuántos pacientes yo puedo circular por una cama? Una cama puede ser sumamente efectiva o totalmente inútil, porque si la tengo ahí con el mismo paciente 6 meses, que era lo que pasaba en el antiguo hospital psiquiátrico, no es una cama útil. ¿Ve? Porque no hay recambio, no hay movilidad, no hay movilidad. no hay movilidad de la cama. Entonces, ¿qué hace la unidad de intervención en crisis? Usted va a estar aquí con su paciente, pues ingresa con su familiar de 7 a 10 días. Es decir, que cada 7 días viene otro paciente. ¿Por qué se puede hacer eso? Todo el mundo dice, no, pero es una barbaridad. Los enfermos mentales tienen que estar meses y años en un hospital. No, no. Con los medicamentos modernos se puede estabilizar el paciente. Una vez que está estable, en 7 a 10 días, va a su casa y sigue el tratamiento porque no tiene que estar interno para tomar una pastilla o para ponerse una inyección mensual. Para eso no hay que estar interno, puede estar en su casa. Entonces, ahí arranca toda esta revolución en salud mental y abrimos, para comenzar, 5 o 6 unidades en el área metropolitana. ¿De qué estamos hablando, Eusebio? Bueno, que tan distante de la salud mental como se pueda imaginar, hemos abierto una unidad de intervención en crisis en el Moscoso Pueblo, un hospital de tercer nivel, en el Darío Contreras, en el Juan Pablo Pino, en el Calvén, en el Mañón, y empiezan a atenderse ya por sectores, porque incluso cuando hicimos un grupo de control de las unidades de intervención que todavía funciona, en febrero de 2017 creo que fue que comenzamos, no, 16, comenzamos con ese grupo, donde se van reportando las camas vacías, día por día. O se dice, tengo un paciente en tal y tal condición, en tal lugar, donde hay una cama disponible. Envíelo al Moscoso Puello, envíelo al Darío Contreras, y así se coordina junto con el CRUE, cuando es de hospital a hospital, que es la unidad de respuesta rápida de ambulancia, o con el 911. Con el 911 incluso hay otra parte interesantísima que la vamos a ver ahora, que yo sé que a ti te ha preocupado siempre eso, que son los enfermos mentales desprotegidos en situación de calle. Exacto, exacto. Sí, tú siempre has Se andan mostrado ambulando y le echan la culpa de muchas cosas también. Que la exacto, que piedra no. que tiran del puente, que la piedra que le tiran al auto, eso están desprotegidos. Claro, claro. Ameritan un tratamiento de la sociedad. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, pues tan pronto hay un equipo para eso en salud pública, estaba, y labora todavía. Ese equipo recibía la llamada de la comunidad. Debajo del puente tal, en la calle tal, esquina tal, hay un enfermo desnudo, qué sé yo. Entonces inmediatamente se conectaba con el 911, el 911 se trasladaba al lugar y trasladaba el paciente a una de las unidades que ya lo estaba esperando. Esa unidad entonces hacía los esfuerzos se enviaba un grupo de trabajo
a la zona para que dijera a la gente por dónde había comenzado a ver circular ese enfermo. Nosotros lo vimos que venía por la autopista de Duarte y llegaba al 9 y se devolvía caminando otra vez para el 28. Entonces, en ese trayecto ahí, no, pero ese yo lo he visto en tal barrio, hasta que finalmente esa unidad detectaba un familiar o alguien que conocía al enfermo y se le decía, mire, tiene que ir al hospital Darío Contreras, a la unidad de salud mental, su paciente está ahí para que lo vaya a buscar porque ya le está en condiciones. Y entonces se le entregaba a la familia. Esa labor rindió muchos frutos. De hecho, ocurrió que la zona colonial, por ejemplo, la gente dejó de ver enfermos mentales en el Conde. ¿Qué pasó? Porque todas las actividades de medicina comunitaria, psiquiatría social y comunitaria, tienen que ver con los eventos que se enfrentan para cualquier otro aspecto de la salud, ya sea para cirugía, como para pediatría, como para ginecobstetricia, también los de salud mental se le presentan. ¿Qué ocurrió? Vino la pandemia. ¿Qué teníamos que hacer en la pandemia? Había que atender este aluvión de enfermos con COVID, que había que atenderlo de manera urgente. ¿Qué hicieron los hospitales? Bueno, las unidades de intervención en crisis que utilizamos para salud mental, vamos a disminuirla y vamos a habilitar, porque esas son unidades que están aisladas del resto del hospital. Mira qué coincidencia. Como la unidad de intervención en crisis está bloqueado el pasillo, por ejemplo, que no se puede pasar de un lugar a otro fácilmente, fueron útiles para el COVID. Hospital de día se tomó porque está aparte, tiene una salida al parqueo que no va por dentro del hospital. No, es el sitio para el COVID. Entonces, ¿qué tú veías en la pandemia? Que todos los familiares del COVID, por ejemplo, en el Moscoso Puello o en el Darío Contreras, estaban en el parqueo que daba a la unidad de salud mental antigua. Porque ahí estaba la unidad de COVID. Así tú veías en el parqueo del Moscoso Puello cantidad de familiares esperando las noticias de cómo iba su paciente, su familiar. Ahí recibían, desgraciadamente, luego se pusieron unas carpas que adecentó el lugar, porque estaban ahí a sol y sereno, debajo de los árboles. Bueno, se pudo ir adecentando eso. Entonces sirvió para tratar el COVID. Cuando pasa la pandemia, entonces nos da brega recuperar nuestros espacios, porque hay que repararlos. Primero, había que desinfectar completamente el área. Es decir, ha sido una gran aventura. El pueblo dominicano ha recibido muchísimos beneficios en salud mental y en la pandemia del COVID con esto. Entonces, como ahora hemos ido recuperando poco a poco nuestros espacios, ya comenzamos otra etapa. Ya en este periodo se están creando otras unidades ya nuevas, es decir, recuperando las que teníamos antes, más algunas nuevas que son sumamente interesantes porque, por ejemplo, en el traumatológico Ney Arias Lora se ha abierto unas 4 camas, pero siempre en Ney Arias Lora para traumatizados que hacen trastornos mentales. Porque Ney Arias Lora es un hospital traumatológico. No es como el caso. Igual que las maternidades para la mujer que hacen trastornos mentales, la psicosis postparto, ese tipo de cosas. Claro, por ejemplo, mira, oye, tú acabas de tocar un punto sumamente álgido de tu profesión, de tu especialidad. Y es que aquí no había dónde tratar a una embarazada que hacía una psicosis puerperal. No había. Eso era un dolor de cabeza tremendo para que en otras unidades generales aceptaran. Bueno, pues ¿cómo se resolvió? Altagracia Guzmán Marcelino se fue entonces al hospital de maternidad de Los Minas.
donde ella había sido jefe de servicio hace muchos años de pediatría. Y allí consigue entonces que haya 2 habitaciones para embarazadas con trastorno mental. Y ahí se comienzan, y al día de hoy se están tratando ahí de una manera excelente, excelente, con muy buenos resultados. Pero ahora se acaba de abrir una unidad en el Hospital de la Mujer en la Bolívar, pero grande, una verdadera unidad para esos casos de embarazadas. Es decir, en el traumatológico solamente van a tratar los que tienen traumatismos por accidente o lo que sea, que tienen un trastorno mental. Bueno, pues asimismo las maternidades se van abriendo unidades para tratar los trastornos mentales de la embarazada. Es decir, que debo decirte que el trabajo del equipo de Ángel Almanza y ahora que le corresponde a la doctora Francis Báez, en el interior, ha sido también un trabajo titánico porque se ha abierto, la de San Francisco Macorís existía hace mucho tiempo, que la había abierto el doctor Comprés, pero ahora se le dio mayores recursos, más disponibilidad, equipos de electroshock, camas nuevas, porque todo eso fue nuevo todo. Ahí hubo parte comprado por los gobiernos y parte donaciones nacionales e internacionales. Y ha sido un éxito. ¿Qué estamos tratando ahora de salir? De la agresión que fue la pandemia del COVID. Ahora, ¿qué tenemos ahora de ventaja frente a la época de manicomial? Bueno, que tenemos medicamentos de depósito muy efectivos, que es una inyección al mes. Hay otras que son cada 3 meses, son costosas, pero la va a cubrir salud pública. Medicamentos para la esquizofrenia, que se pone una inyección semestral. Ese mismo modelo, hay otra que es trimestral. Y como son costosas, las familias no pueden cubrir esos tratamientos así. Entonces, va a venir gratuito para los enfermos que se determine que se van a beneficiar del tratamiento. Es decir, que en materia de salud mental hemos ido avanzando desde el 2015, desde un modelo violador de los derechos, que era lo único que teníamos, porque también hay que decir eso, bueno, Seguro. es verdad, pero era lo único, Otra cosa. no había otra, no había otra. Y si como exdirector de un hospital psiquiátrico en la República Dominicana, América Latina igual, entera, si yo te digo el presupuesto de un hospital psiquiátrico en América Latina, dan ganas de llorar. Porque la pregunta es, ¿y cómo usted tenía un hospital abierto con esa cantidad tan pequeñita de dinero? ¿Cómo usted Sí, hacía? recursos. Con Sí, las manos, recursos. con el corazón, con el interés. Por suerte, siempre ha habido un patronato de damas de diferentes niveles de la sociedad que han ayudado al hospital psiquiátrico. Sí. Doña Socorro Lama, famosa por su vida dedicada a socorrer al hospital psiquiátrico con Llevaron su sábanas. nombre. Es un honor. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que también con la gestión de Altagracia Guzmán Marcelino, aparece entonces el proyecto Reside en la Barquita, la nueva Barquita. Oh, pero ahí hay un servicio de psiquiatría de primera, hasta con huertos para laborar en la tierra, los enfermos mentales. Y que tiene también apartamentos que son viviendas tuteladas. De manera que ahí se está trabajando también en la nueva Barquita, con ese proyecto que se llama Reside, que es, digamos, un centro de acogida y rehabilitación también.
porque fíjate que tiene huertos. Una cosa, doctor. Como hemos estado tratando en el día de hoy, básicamente el cambio que ha habido de ese almacén de enfermos mentales y el manejo de los pacientes en crisis. Usted habló ahorita que nos agarró la pandemia. Al agarrarnos la pandemia, se produjo otra situación dentro de la salud mental que la hemos estado viviendo. Entonces, como ya estamos llegando a la parte final de esta primera etapa, porque vamos a hacer otro programa con el mismo tema de los trastornos mentales, como estamos llegando a este y vamos a tratar de hablar en el próximo de lo que ocasionó la pandemia en cuanto a trastornos mentales, lo que está pasando hoy, que usted ve como fue un tema de las 7 palabras del sermón, de las 7 palabras. Claro. Entonces, Sí. agarre 2 minutos para que cerremos esta parte e invitamos a los amigos que nos están viendo y escuchando para el miércoles próximo, Sí. para que haga un resumen de 2 o 3 minutos y cerremos Lo que pasa programa de hoy. que hace tanto tiempo que tuvimos el programa anterior, y yo no sé si tú recuerdas que en el programa durante la pandemia, yo te decía que algunos psiquiatras y sociólogos decían que de la pandemia iba a surgir una humanidad más solidaria, más compasiva, más... Y yo te dije, yo no creo que eso ocurra así. Tan pronto pase la crisis, la emergencia de salud, la gente va a tratar de volver a la vida que llevó siempre. Es decir, a recuperar sus espacios, su vida que... Oye, y no fue ni siquiera que terminara la pandemia. Durante la pandemia, la gente hizo fiesta clandestina, venta de bebidas alcohólicas clandestinas. Incluso creo que fue en San Cristóbal, un local que había sido de una iglesia evangélica, que ya no estaba operando, pero le habían dejado el letrero de iglesia evangélica tal. La gente cogió un vivo y abrió una discoteca dentro de la antigua iglesia evangélica, clandestina, y se vio cómo se llevaban preso a todo el mundo y la corredera cómo se armaba. Entonces, ahí viene que la gente tan pronto vio que había un resquicio que podía, lo que hizo fue tratar de volver a la vida que llevaba antes. No, ahora, no se puede negar que una capa de la población más consciente se sensibilizó más. Esa creció, pero la gran mayoría no tuvo crecimiento personal durante la pandemia, sino que se quedó igual o retrocedió. Ahora bien, por ejemplo, siempre decíamos que estimábamos que un 20, un 25% de la población dominicana sufría algún tipo de trastorno mental, ya fuera por ansiedad, insomnio, inapetencia o por exceso de alimentación, bulimia, cualquiera, un 25, decíamos así más o menos por diferentes mediciones que se hicieron. Pero resulta que ya con la pandemia del COVID, ya eso dejó de ser así. Ahora resulta que un 40% en los estudios más recientes, un 40% de la población dominicana sufre algún tipo de trastorno mental después del COVID. Después del COVID. Pero vamos a dejar que la audiencia tenga ese interés para ver el próximo programa, donde vamos a hablar extensamente de lo que ha ocasionado el COVID, de cómo está en estos momentos los trastornos mentales a nivel nacional, cómo ha afectado el COVID esa parte de la conducta humana, para que entonces lo abordemos y si podemos tener también el doctor Almanzar para que entre los tres hablemos del tema, lo tengamos, porque como pasa en los canales de televisión, el tiempo llega a su fin y ha llegado el tiempo a su fin que nos corta a la audiencia. Fíjense que hemos manejado hoy el problema de los trastornos mentales desde el antiguo manicomio, el Hospital Padre Villini, y todo lo que ha ocasionado, lo que ha venido después del cierre, los pacientes en crisis, cómo se han abierto las unidades,
seguiremos hablando algo de eso, pero para introducirnos en los trastornos mentales post-COVID. Hemos tenido Correcto. al doctor, nuestro gran amigo, que es también miembro de la Dirección de Salud de Funglode, uno de los miembros fundadores, un psiquiatra muy reconocido. Y no le he dicho que es mi compañero de estudio de la universidad, antes de la psiquiatría y antes de mi claro. ginecología. De manera Claro. que gracias a la audiencia, gracias al doctor Ángeles, Carlos de los Ángeles, por su comparecencia. Y en una semana nos volvemos a ver hablando del mismo tema. Bueno, y también tendremos en algún momento en esta reactivación del Centro de Estudio de la Salud de Funglode al doctor Fernando Sánchez Martínez, que Seguro, también es directamente asesor de la ministra en la revolución en salud mental, porque al ser psiquiatra connotado y muy preparado en psiquiatría social y comunitaria, pues le dio bastante asesoría ¿no? al Ministerio de Y Salud. es probable que lo tengamos en el próximo programa para que hagamos una dinámica de todos esos problemas que han estado apareciendo post-COVID. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Y Encantado. ustedes, buenas noches. Y espérenos en la próxima semana para seguir hablando del tema. Radio Funglode presentó Salud Global.